¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días, así como las preguntas y respuestas. Y bienvenido a Iñaki Guis. Y ya, sin nada más que decir, comenzaremos con las clases del día de hoy. La primera clase será la de matemáticas, titulada Utilizando el teorema de Tales. Y el resumen dice así: el teorema de Tales recibe su nombre en honor a Tales de Mileto, filósofo griego de la antigüedad, que vivió en el siglo VI. Tales enunció el teorema al analizar las propiedades de las rectas paralelas y su relación con los triángulos semejantes. Observó que al trazar una línea paralela a uno de los lados del triángulo, se obtiene un nuevo triángulo semejante al primero, y por eso sus lados son proporcionales al original. El teorema de Tales dice lo siguiente: si dos rectas no necesariamente paralelas son cortadas por un sistema de rectas paralelas, entonces los segmentos que resultan sobre una de las dos rectas son proporcionales a los correspondientes segmentos obtenidos sobre la otra, donde se debe cumplir que AB sobre A1 B1 sea igual a BC sobre B1 C1. A continuación les dejaré un ejemplo, y en este ejemplo básicamente se puede ver que cuando dos líneas verticales son interceptadas por una serie de líneas horizontales, los segmentos de un lado son semejantes a los del otro, cumpliendo lo anteriormente mencionado. Como observamos en la figura, las longitudes de los segmentos son los siguientes: AB es igual a 5 y A1 B1 es igual a 2, BC es igual a 10 y B1 C1 es igual a 4. Por el teorema de Tales se ve que los segmentos de una recta y otra son semejantes gracias a que las razones son iguales. Y a continuación les diré las preguntas de la clase de matemáticas. Y las preguntas dicen así: ¿en qué otros lugares que tiene cerca se forman los lados de un triángulo? ¿En una intersección vial? ¿En una esquina de una casa o un objeto? ¿Y en una escuadra? ¿Cómo los medirías? ¿Con una regla o un metro? Según el caso. ¿Qué otro teorema te recordó el de Tales? A el de Pitágoras. ¿Cómo los relacionas? Porque ambos hablan sobre triángulos. Y la siguiente clase que veremos el día de hoy será la de historia, titulada Retos ambientales de México. Y el resumen dice así: los procesos de industrialización y urbanización que se intensificaron en el país a partir de los años 40 del siglo pasado, provocaron un acelerado deterioro ambiental, que se tradujo en elevados niveles de contaminación del suelo, el agua y el aire. La aplicación de las áreas de producción agrícola implicó una considerable pérdida de bosques y selvas, por lo que el problema de deforestación ha alcanzado niveles alarmantes. El conjunto de las actividades económicas, así como el crecimiento poblacional, han exigido un uso más intensivo de los recursos naturales. Vivir en armonía con el planeta es darle prioridad a un río o un bosque sobre la construcción urbanística. Una búsqueda de equilibrio sería no destruir la naturaleza a costa de los avances industriales. Es impresionante cómo ha cambiado el paisaje de la Ciudad de México a lo largo de los años. Aún más es ver que tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar la condición ambiental. Las zonas rurales no tienen tantos problemas ecológicos como los que existen en las ciudades. Eso no implica que aquellos lugares no deban trabajar en favor del medio ambiente. De hecho, todos los lugares del planeta viven consecuencias de la contaminación que los seres humanos han ocasionado en el medio ambiente. Aunque el 70% de la Tierra esté cubierta de agua, solo el 3% de toda esa agua es potable, es decir, se puede beber. Y de ese 3% tenemos que tomar todos los seres humanos para poder vivir. Por lo tanto, debemos mantener un equilibrio con el ambiente para continuar existiendo. En la clase de historia no hay preguntas, únicamente la siguiente actividad. Elabora una lista de los principales problemas ambientales que existen en tu comunidad y realiza un plan para contribuir a su solución. Comparte tu trabajo en familia, escucha sus observaciones y realiza los ajustes que sean necesarios para que tu plan pueda ser aplicado. Elabora un cuadro comparativo entre los problemas del campo y la ciudad. Plantea soluciones y revisa que pueden ser igualmente aplicables a ambas regiones. Y ya para finalizar las clases del día de hoy, finiquitaremos con la clase de ciencias, titulada ¿Cómo se explican las propiedades de ácidos y bases? Y el resumen dice así: el científico sueco Svante Arrhenius realizó sus investigaciones con base en los estudios de Alessandro Volta,
acerca de las disociaciones de compuestos en disoluciones acuosas. Arrhenius propuso su teoría para explicar las propiedades de ácidos y bases, lo que le valió para ser galardonado con el Premio Nobel de Química en 1903. En 1987, Svante A. Arrhenius afirmó en su teoría de la disociación electrolítica que había sustancias que al disolverse se formaban cationes y aniones. Estableció que los ácidos eran sustancias que en disolución acuosa liberaban protones de hidrógeno. Sin embargo, este elemento no se encontraba aislado, pues en una solución acuosa se unía por lo menos a una molécula de agua y formaba un ion hidronio. El hidrógeno tiene una valencia de +1 y el cloro de -1. Entonces el ácido se disocia en el medio acuoso, donde el ion de hidrógeno se hidrata para formar el ion de hidruro y un ion de cloro. En cuanto a las bases o hidróxidos, Arrhenius las definió como sustancias químicas que, al ser disociadas en un medio acuoso, forman iones hidróxido. La molécula de los hidróxidos se divide al ionizarse en una solución acuosa. Al estar en contacto con un medio acuoso, la molécula de hidrógeno de calcio se forma con un ion hidróxido y un ion calcio. Y las preguntas de esta clase dicen así: ¿cómo se clasifican las sustancias de acuerdo a su capacidad de conducir la corriente eléctrica en disolución en electrolitos? ¿Cómo se puede clasificar a los ácidos y a las bases? Se miden según el nivel de pH. Las bases son alcalinas y ocupan la escala mayor a 7, al contrario de los ácidos cuyo pH es menor a 7. ¿Cuáles son los componentes de una pila y cómo funciona? Están formadas por un electrolito, un electrodo positivo y otro negativo. El electrolito es un conductor iónico, mientras que un electrodo genera electrones y el otro los acepta. Al conectar los electrodos al circuito que se quiere alimentar, se produce una corriente eléctrica. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del modelo de Arrhenius para explicar las propiedades de los ácidos y las bases? Los alcances: medir en su época de manera efectiva el nivel de pH y catalogarlo como base o ácido. Las limitaciones: solo puede describir la química ácido-base en soluciones acuosas. Reacciones similares pueden también ocurrir en disolventes no acuosos, así como entre moléculas en fase gaseosa. Como resultado, los químicos modernos generalmente prefieren la teoría de Bronsted-Lowry. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Si crees que le puede ser útil a alguien más, recuerda compartirlo. Nos apoyas mucho si ves los videos completos. Muchas gracias y hasta la próxima.